Does the Trump administration have a credibility problem in the court of law? Well, this morning, several cases around the country are pointing exactly to that. A federal judge in Chicago says a top Border Patrol agent was lying Thursday when he said he was hit in the head with a rock before deploying tear gas on protesters. Comprender el panorama político e institucional reciente de los Estados Unidos requiere un esfuerzo analítico que vaya más allá de la lectura inmediata de los acontecimientos y que considere cuidadosamente la interacción entre las normas legales, las prácticas institucionales y las disputas políticas en curso. En los últimos años, y de manera más intensa en los últimos meses, las decisiones judiciales que involucran a actores políticos de gran proyección han pasado a ocupar un lugar central en el debate público. Estos episodios no surgen de forma aislada, sino que se inscriben en un contexto más amplio de creciente judicialización de la política estadounidense, fenómeno que ha sido objeto de estudio por parte de académicos del derecho, científicos políticos y analistas institucionales. Desde el punto de vista fáctico, lo que se observa es la actuación regular de los tribunales federales, la aplicación de las normas procesales previstas en la ley y el uso de mecanismos de revisión y recurso que forman parte del diseño constitucional de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, estos mismos hechos dan lugar a interpretaciones divergentes sobre el alcance, el significado y las posibles consecuencias de estas decisiones. Uno de los elementos centrales de este debate es la distinción entre el funcionamiento ordinario de las instituciones y la percepción pública de dicho funcionamiento en un entorno políticamente polarizado. Para una parte de los analistas, las decisiones recientes reflejan la aplicación de normas jurídicas ya consolidadas, utilizadas desde hace décadas para tratar litigios considerados improcedentes o conductas procesales evaluadas como inadecuadas. Según esta interpretación, el sistema judicial estaría operando de acuerdo con su lógica interna, analizando argumentos, evaluando pruebas y aplicando sanciones cuando considera que se han sobrepasado ciertos límites. Este enfoque enfatiza la continuidad institucional y sugiere que, a pesar de la visibilidad de los casos, no habría una ruptura significativa con las prácticas anteriores. Otras interpretaciones, sin embargo, ponen mayor énfasis en el contexto político en el que se producen estas decisiones. Estos analistas observan que, aunque los instrumentos jurídicos utilizados no son nuevos, su aplicación en casos que involucran a figuras centrales de la política nacional tiende a producir efectos amplificados. En este sentido, el debate no se limita a la corrección técnica de las decisiones, sino que se extiende a la forma en que éstas se incorporan al discurso político. Son utilizadas por diferentes grupos para sustentar narrativas concurrentes y son interpretadas por el público como señales de fortalecimiento o fragilidad institucional. Esta perspectiva llama la atención sobre el hecho de que, en democracias altamente polarizadas, la línea entre el análisis jurídico y la interpretación política a menudo se vuelve difusa. Otro punto recurrente en los debates se refiere al papel del Poder Judicial como árbitro de conflictos que trascienden el ámbito estrictamente legal. A lo largo de la historia reciente de los Estados Unidos, los tribunales federales han sido llamados a pronunciarse sobre temas de gran relevancia política, como los derechos civiles, las políticas electorales, las acciones del Ejecutivo y los límites del poder administrativo. Para algunos estudiosos, este protagonismo se deriva de las elecciones estructurales del propio sistema constitucional, que confiere a los tribunales un papel central en la interpretación de la Constitución y en la resolución de disputas entre poderes. Para otros, la intensificación de este protagonismo refleja la creciente dificultad para resolver conflictos en el ámbito legislativo y ejecutivo.
lo que acaba desplazando al Poder Judicial, cuestiones que podrían resolverse mediante procesos políticos tradicionales. En este contexto, las decisiones judiciales recientes se analizan no solo por su contenido inmediato, sino también por sus implicaciones institucionales más amplias. Hay quienes argumentan que la imposición de sanciones o el rechazo de determinadas acciones judiciales puede funcionar como un mecanismo de contención, señalando que el acceso a los tribunales presupone el cumplimiento de requisitos mínimos de fundamentación y buena fe procesal. Esta interpretación sostiene que tales decisiones contribuyen a preservar la eficiencia del sistema y a proteger su credibilidad. Por otro lado, los críticos de este enfoque advierten del riesgo de que la aplicación rigurosa de estos mecanismos se perciba como selectiva o políticamente motivada, especialmente cuando involucra a actores que ocupan posiciones centrales en el debate público. La divergencia de interpretaciones también se manifiesta en la evaluación de los límites entre el derecho de acción y el abuso del proceso judicial. El sistema jurídico estadounidense valora históricamente el amplio acceso a los tribunales como un componente esencial del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, prevé instrumentos destinados a frenar el uso del poder judicial para fines considerados inadecuados, como la intimidación de adversarios o la producción deliberada de litigios sin base legal plausible. El equilibrio entre estos dos principios es delicado y a menudo controvertido. En casos de gran visibilidad, esta tensión tiende a intensificarse, ya que cualquier decisión se incorpora rápidamente a disputas narrativas más amplias. Otro elemento relevante para comprender el panorama actual es la composición y el funcionamiento de los tribunales federales. Los tribunales de apelación, por ejemplo, funcionan con colegios que analizan no solo el fondo de las decisiones de las instancias inferiores, sino también la idoneidad de los procedimientos adoptados. Los analistas institucionales suelen destacar que estos tribunales siguen patrones de interpretación relativamente estables, aunque sus miembros hayan sido nombrados por presidentes de diferentes orientaciones políticas. Algunos comentaristas utilizan esta característica como argumento para afirmar que las decisiones recientes reflejan una lógica institucional propia, más que alineamientos partidistas circunstanciales. Otros, sin embargo, recuerdan que la percepción pública sobre la independencia judicial está influenciada por factores externos, como el contexto político, la cobertura mediática y el historial de conflictos entre los actores involucrados. El debate sobre la judicialización también está relacionado con debates más amplios sobre la salud democrática y la confianza en las instituciones. Las encuestas de opinión indican que la confianza del público en las diferentes ramas del gobierno varía a lo largo del tiempo y es sensible a los episodios de gran repercusión. En este entorno, las decisiones judiciales que involucran a figuras políticas prominentes tienden a interpretarse como indicadores del funcionamiento o las fallas del sistema. Para algunos sectores, estas decisiones refuerzan la idea de que nadie está por encima de la ley. Para otros, alimentan percepciones de persecución institucional o de uso estratégico de las normas legales con fines políticos. Estas interpretaciones concurrentes coexisten y contribuyen a un debate público fragmentado. Además, existen incertidumbres relacionadas con las futuras repercusiones de estos episodios. Aunque las decisiones específicas pueden poner fin a determinadas controversias procesales, a menudo dan lugar a nuevas cuestiones, ya sea en el ámbito de la ejecución de las decisiones o en la forma en que influyen en las estrategias jurídicas y políticas posteriores. Los expertos suelen evitar hacer proyecciones categóricas sobre estos efectos, subrayando que el sistema jurídico funciona de manera incremental
y que los cambios significativos suelen ser el resultado de una serie de decisiones a lo largo del tiempo, y no de un solo caso aislado. En este primer bloque del análisis, el objetivo es establecer un marco que permita comprender la complejidad del momento actual. Los hechos confirmados indican el funcionamiento regular de los tribunales y la aplicación de los instrumentos previstos en la ley. Las interpretaciones en disputa revelan tensiones entre las lecturas técnicas y políticas de esos mismos hechos. Las incertidumbres existentes se refieren tanto a los efectos institucionales a largo plazo, como a la forma en que estos episodios seguirán incorporándose al debate público. Al reconocer estas diferentes dimensiones, es posible avanzar hacia un análisis más profundo de los argumentos presentados por diferentes corrientes y de las implicaciones que siguen abiertas, sin reducir el escenario a conclusiones simplificadas o narrativas unívocas. La continuidad del análisis exige desplazar el foco del marco general presentado anteriormente hacia las dinámicas institucionales específicas que han alimentado interpretaciones divergentes en el debate público reciente. Uno de los puntos centrales discutidos por los analistas se refiere a la forma en que las decisiones judiciales de gran visibilidad interactúan con la estructura política de los Estados Unidos y con el comportamiento estratégico de los actores políticos frente al sistema legal. En términos fácticos, se observa que los tribunales federales siguen ejerciendo sus funciones de revisión, control e interpretación normativa, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Sin embargo, el contexto en el que se dictan estas decisiones influye directamente en la forma en que se comprenden y evalúan fuera del ámbito estrictamente jurídico. Una corriente de interpretación sostiene que el aumento de los litigios que involucran a figuras políticas prominentes es en parte consecuencia de las transformaciones estructurales ocurridas en las últimas décadas. Entre estas transformaciones se destacan la ampliación del papel del Poder Judicial en la definición de políticas públicas, la fragmentación del sistema partidario y la creciente dificultad para construir consensos en el poder legislativo. En este contexto, recurrir a los tribunales se considera una estrategia racional para resolver disputas que no encuentran solución en los canales políticos tradicionales. Para estos analistas, la actuación judicial observada recientemente no sería una desviación, sino una extensión previsible de un modelo institucional que atribuye a los tribunales un papel central en la mediación de conflictos. Otros especialistas, sin embargo, llaman la atención sobre los límites de esta interpretación. Argumentan que, aunque la judicialización es un fenómeno conocido, su intensificación en contextos de alta polarización puede generar efectos adversos. Entre estos efectos se encontraría el riesgo de sobrecargar al Poder Judicial y la erosión gradual de su legitimidad percibida, especialmente cuando las decisiones técnicas pasan a interpretarse predominantemente desde una perspectiva política. Esta preocupación se refleja en los debates académicos sobre la necesidad de preservar la distinción entre disputas jurídicas y disputas políticas, aunque en la práctica esta separación no siempre sea clara. Otro eje relevante del debate se refiere a la aplicación de sanciones procesales y sus efectos sistémicos. En el derecho estadounidense, las sanciones por conducta considerada inadecuada o por litigación de mala fe son instrumentos previstos para proteger el funcionamiento eficiente de los tribunales. Los defensores de esta práctica argumentan que es esencial para evitar el uso abusivo del sistema judicial y para garantizar que los recursos públicos y privados no se consuman en acciones sin fundamento plausible. Desde esta perspectiva, las decisiones recientes
serían ejemplos de aplicación rigurosa, pero legítima, de los mecanismos de autorregulación del propio Poder Judicial. Por otro lado, los críticos de este enfoque destacan que la definición de lo que constituye mala fe procesal puede variar según el contexto y la interpretación del magistrado. En casos políticamente sensibles, este margen interpretativo tiende a observarse con mayor atención, ya que las decisiones de este tipo pueden percibirse como señales normativas que van más allá del caso. Algunos juristas advierten que, si se aplican de manera excesivamente amplia, las sanciones procesales pueden desalentar el uso legítimo de los tribunales, especialmente en disputas que involucran temas nuevos o interpretaciones jurídicas aún en desarrollo. El debate sobre la ejecución de las decisiones judiciales también ocupa un lugar relevante en los análisis. Una vez dictada una decisión definitiva, el sistema jurídico prevé instrumentos destinados a garantizar su cumplimiento. Estos instrumentos, que incluyen medidas sobre el patrimonio y los flujos financieros, son habituales en el derecho civil, pero adquieren contornos distintos cuando se aplican a estructuras empresariales complejas o a personas de gran proyección pública. Para algunos analistas, el uso de estos mecanismos demuestra la uniformidad del sistema legal, en el que las decisiones producen efectos independientemente de la identidad de las partes. Para otros, la visibilidad de estos casos puede generar interpretaciones de excepcionalidad, incluso cuando los procedimientos adoptados siguen patrones establecidos. Este debate se intensifica cuando se considera la existencia de múltiples decisiones judiciales simultáneas que involucran al mismo actor político. Los especialistas en derecho procesal observan que la superposición de obligaciones puede crear disputas técnicas sobre la prioridad entre acreedores y sobre la forma de coordinación entre diferentes procesos, aunque estos temas son, en esencia, de naturaleza técnica. A menudo se incorporan a narrativas políticas más amplias, en las que las decisiones judiciales se presentan como parte de un contexto de conflicto institucional continuo. También hay análisis que enfatizan el impacto de estas disputas en el comportamiento futuro de los actores políticos y jurídicos. Los abogados, por ejemplo, pueden volverse más cautelosos a la hora de formular estrategias procesales en casos de gran visibilidad, buscando reducir los riesgos asociados a interpretaciones adversas de su actuación. Al mismo tiempo, los actores políticos pueden recalibrar el uso del poder judicial como herramienta estratégica, evaluando los costos y beneficios de recurrir a acciones judiciales, en contextos en los que el escrutinio público es intenso. Estas posibles adaptaciones son objeto de debate y no permiten conclusiones definitivas, pero indican que las decisiones recientes pueden influir indirectamente en las prácticas futuras. En el ámbito político, las interpretaciones también son variadas. Algunos observadores interpretan la secuencia de decisiones judiciales como parte de un proceso de afirmación institucional en el que los diferentes poderes del Estado ejercen sus competencias de forma relativamente autónoma. Otros ven en estos episodios señales de un sistema en tensión, en el que la interacción entre el poder judicial y los actores políticos se vuelve cada vez más conflictiva. Estas interpretaciones reflejan diferentes concepciones sobre el equilibrio entre los poderes y sobre el papel que cada institución debe desempeñar. En una democracia marcada por intensas disputas, además, hay debates sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de estas interpretaciones. La cobertura de decisiones judiciales complejas tiende a simplificar los aspectos técnicos, enfatizando los elementos más fácilmente comprensibles para el público. Aunque este proceso es, en cierta medida,
inevitable, puede contribuir a la polarización de las interpretaciones y a la consolidación de narrativas contrapuestas. Los analistas de comunicación política destacan que la forma en que se presenta la información jurídica influye significativamente en la percepción pública sobre la legitimidad institucional y sobre la intención de los actores involucrados. El análisis se centra en las dinámicas intermedias entre las decisiones judiciales y sus repercusiones políticas e institucionales. Los argumentos presentados por diferentes corrientes analíticas ponen de manifiesto la complejidad del escenario y la dificultad de establecer interpretaciones unívocas. Las tensiones entre la eficiencia judicial, el acceso a la justicia, la legitimidad institucional y la percepción pública siguen abiertas. Al reconocer estas tensiones y las incertidumbres asociadas a ellas, se crea una base más sólida para avanzar en el debate sobre las implicaciones a largo plazo y los retos que siguen planteándose para el sistema político y jurídico de los Estados Unidos. Uno de los aspectos más recurrentes en el debate académico e institucional reciente se refiere a la interacción entre los precedentes judiciales, la opinión pública y los ajustes en el comportamiento político en democracias caracterizadas por altos niveles de judicialización. En Estados Unidos, las decisiones judiciales de mayor relevancia rara vez se examinan solo a partir de sus efectos inmediatos. A menudo pasan a formar parte de un repertorio interpretativo más amplio, utilizado por agentes políticos, especialistas en derecho y analistas, para sustentar argumentos sobre el funcionamiento del sistema político-jurídico, sus límites operativos y posibles vulnerabilidades estructurales. Una corriente de análisis sostiene que el sistema jurídico estadounidense funciona de manera acumulativa y gradual, y que las decisiones puntuales deben entenderse como parte de una cadena más extensa de interpretaciones y ajustes institucionales. A partir de esta lectura, incluso los juicios que alcanzan una gran visibilidad pública no producen automáticamente cambios sustanciales en el equilibrio entre los poderes ni redefinen los patrones consolidados. Estas decisiones se suman a un conjunto de precedentes que con el tiempo pueden o no generar cambios más perceptibles. Este enfoque recomienda cautela ante las interpretaciones que atribuyen a episodios específicos un impacto transformador inmediato, subrayando que el derecho constitucional y el derecho procesal en los Estados Unidos tienden a evolucionar mediante acumulaciones progresivas. Otra corriente interpretativa, por su parte, enfatiza que el contexto político en el que se dictan las decisiones judiciales influye significativamente en sus efectos prácticos. En escenarios marcados por una intensa polarización, las decisiones técnicamente convencionales pueden adquirir un significado político ampliado, influyendo en las expectativas, estrategias y comportamientos futuros. Desde esta perspectiva, la relevancia de determinadas sentencias no se limita a su contenido jurídico formal, sino a la forma en que se incorporan al debate público y se utilizan como referencia en disputas posteriores. Este proceso es el resultado de la interacción entre las decisiones judiciales, la cobertura mediática y las narrativas políticas concurrentes, y no solo de la intención de los tribunales. En este sentido, se debate el posible impacto de estas decisiones en la forma en que los actores políticos evalúan el uso del poder judicial como instrumento estratégico. Algunos analistas sugieren que la aplicación rigurosa de sanciones o el rechazo claro de determinadas tesis jurídicas puede estimular una mayor prudencia en la formulación de iniciativas futuras. Otros observadores argumentan que la judicialización de la política
se deriva de factores estructurales como la fragmentación institucional y la centralidad de los tribunales en la definición de derechos y políticas públicas, lo que limitaría la capacidad de las decisiones aisladas para modificar este patrón de forma duradera. Otro eje importante de reflexión tiene que ver con la legitimidad institucional y los niveles de confianza pública. Los estudios indican que la confianza de los ciudadanos en instituciones como el Poder Judicial no es inmutable y puede verse afectada por episodios de gran repercusión. Para algunos segmentos sociales, las decisiones recientes refuerzan la percepción de que las normas procesales se aplican de manera uniforme, independientemente de la posición política o el estatus de los involucrados. Para otros, esos mismos acontecimientos alimentan percepciones de parcialidad o selectividad, sobre todo cuando se insertan en un entorno de intensas disputas políticas. Estas lecturas divergentes coexisten e influyen en el contexto en el que se recibirán las decisiones futuras. El debate sobre la legitimidad institucional se extiende también al papel de los tribunales en la mediación de conflictos políticos. Hay estudiosos que defienden que el Poder Judicial actúa como un elemento estabilizador, imponiendo límites formales cuando otras ramas del gobierno se enfrentan a impases o dificultades para alcanzar consensos. Otros advierten que la dependencia excesiva de los tribunales para resolver disputas políticas puede generar una sobrecarga funcional, transfiriendo a los magistrados responsabilidades que no fueron concebidas como centrales en un sistema democrático representativo. Esta tensión se hace más evidente en periodos en los que el poder legislativo encuentra dificultades persistentes para articular acuerdos duraderos. Además, persisten las incertidumbres sobre la forma en que se movilizarán los precedentes recientes en contextos futuros. Las decisiones que implican sanciones procesales, por ejemplo, pueden invocarse en litigios posteriores como referencia para delimitar las conductas consideradas aceptables en el uso del sistema judicial. Los expertos señalan que la aplicación de estos precedentes dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de la interpretación adoptada por los magistrados responsables. Aún así, la existencia de decisiones recientes tiende a influir en el debate jurídico, aunque no determine automáticamente el resultado de los procesos futuros. En el plano político, las interpretaciones también siguen abiertas. Algunos analistas entienden los acontecimientos recientes como manifestaciones de resiliencia institucional en las que los diferentes poderes del Estado siguen ejerciendo sus funciones según lo previsto, a pesar de las tensiones existentes. Otros identifican signos de desgaste, argumentando que la frecuencia y la intensidad de los conflictos judiciales que involucran a figuras políticas destacadas reflejan dificultades más profundas en la articulación entre las normas legales y las prácticas políticas. Estas interpretaciones no se excluyen mutuamente y a menudo se superponen, lo que contribuye a un debate complejo y multifacético. También hay reflexiones sobre los efectos a largo plazo de estos episodios en la cultura política y jurídica. La forma en que se debaten públicamente las decisiones judiciales puede moldear la comprensión colectiva sobre el papel del derecho, los límites de la acción política y las expectativas respecto a las instituciones. En un entorno comunicativo acelerado y fragmentado, los aspectos técnicos tienden a simplificarse, lo que puede dificultar la formación de una comprensión más profunda sobre procesos jurídicos complejos. Los analistas de la cultura política observan que este fenómeno no es exclusivo de los Estados Unidos, aunque presenta características particulares en sistemas fuertemente judicializados y altamente mediáticos.
Desde un punto de vista analítico, es fundamental reconocer que muchos de los efectos atribuidos a las decisiones judiciales solo se hacen perceptibles con el paso del tiempo. Los cambios en el comportamiento de los actores políticos, en las estrategias de litigio o en la percepción pública suelen producirse de forma gradual y no siempre lineal. Por esta razón, los expertos evitan establecer relaciones causales directas entre episodios aislados y transformaciones estructurales amplias. En cambio, enfatizan la importancia de seguir la evolución de los debates y las prácticas institucionales en un horizonte temporal más amplio. El análisis busca, así, situar los acontecimientos recientes en un marco interpretativo más amplio, en el que coexisten diversas lecturas, argumentos concurrentes e incertidumbres relevantes. No hay consenso sobre el significado final de estos episodios, ni sobre sus efectos duraderos. Lo que se observa es un sistema político y jurídico en constante interacción, en el que las decisiones judiciales, las estrategias políticas y las percepciones públicas se influyen mutuamente. Al reconocer esta complejidad, es posible comprender el debate actual no como una secuencia de acontecimientos aislados, sino como parte de un proceso continuo de negociación institucional, cuyos desenlaces permanecen abiertos y sujetos a reevaluación a medida que surgen nuevos elementos.